Electoral. Ahora le damos el uso de la voz al consejero electoral Ernesto Ramos Mega. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Temístocles, por la invitación a dialogar en esta mesa. Me da mucho gusto también platicar con mis colegas, todas las personas especialistas que nos acompañan el día de hoy. Yo voy a repetir algunas de las cosas que me parecen relevantes. Primero, evidentemente… Gracias. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Primero, evidentemente existe un consenso en la necesidad de que todas las personas que se encuentran en prisión preventiva tengan salvaguardados de alguna manera sus derechos político-electorales. Esto parte, por supuesto, del derecho de identidad también, que tendría que garantizar al Instituto Nacional Electoral, y de ahí me parece que tendría que haber una reforma a nivel nacional, de la Ley Electoral Nacional. Pero una de mis propuestas es: no esperemos a esas reformas, hagamos lo que podemos hacer desde el ámbito local, en nuestros centros incluso de reclusión, con programas pilotos y con una aproximación sucesiva y gradual a estos ejercicios. Por ejemplo, yo creo que si de lo que se trata es, o uno de los principales objetivos es buscar cómo reinsertar a las personas y mantener que estas personas mantengan comunicación y contacto con sus comunidades, todos los mecanismos de participación ciudadana, especialmente, ya lo había mencionado la maestra Valentina Lloret, especialmente el presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria, generan un vínculo, un sentido de comunidad e incrementan, mejoran el tejido social mucho más que la elección de diputaciones, alcaldías y jefatura de gobierno, que son una vez cada 3 años, que se plantean distintos objetivos y que cada persona vota individualmente para conseguir una representación o favorecer alguna representación específica de un partido político. Pero estos mecanismos de participación ciudadana efectivamente generan este incremento en el tejido social y la comunicación incluso y el sentido de comunidad con las personas. Es un proceso largo, además, que nos lleva prácticamente 11 meses y medio, en el cual las personas en prisión preventiva no solamente podrían decidir sobre proyectos presentados, sino presentar sus propios proyectos. Dependería de nosotros, de la autoridad electoral, hacer posible esto. Es un tema técnico. Efectivamente, habría muchos retos en los 13, entiendo que los 13 centros de readaptación, 11 de varones y 2 de mujeres, me parece, centros de reclusión para adultos. Pero afortunadamente tenemos experiencia suficiente para, con instrumentos técnicos y con ejemplos de otros lados, como ya también lo había mencionado Valentina, podamos resolver esos retos y esas problemáticas. Primero, yo creo que lo primero que tendríamos que decidir es que esto sea un voto anticipado. No creo que tenga que ser un voto celebrado el mismo día de la jornada electiva de alguno de estos procesos, eso lo hace mucho más complejo. Si definimos un voto anticipado, lo siguiente es, necesitamos resolver el tema del listado nominal. Necesitamos saber quiénes pueden votar. Entiendo que hay personas, como decía el diputado, que tienen más de 10 años en prisión preventiva. Si tenían credencial, ya perdió vigencia, pero hay algunas personas que todavía tienen su credencial para votar vigente y que están inscritas en el listado nominal. Vayamos a ese público objetivo y vayamos aproximándonos de manera gradual al resto de la población, una vez que podamos demostrar que esto se puede hacer de manera ordenada, exitosa. Siguiente momento, ¿cómo vamos a realizar la elección? Yo creo que si lo hacemos de manera anticipada tenemos 2 vías. Uno, podemos instalar una mesa presencial. Yo preferiría el tema presencial al tema postal, evidentemente, ya sea una mesa con mecanismos tradicionales en papel, o mejor aún, una mesa con instrumentos electrónicos. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México podemos adaptar nuestros mecanismos de votación electrónica para que cada persona pueda votar justamente en la unidad territorial que le corresponda, sin necesidad de hacer distintas urnas, boletas y mayor complejidad técnica. De manera electrónica lo podemos resolver. Eso sí, las personas que administren la mesa de votación tendrían que ser funcionarias y funcionarios del Instituto Electoral.
Y después podríamos ver si las personas dentro de estos centros penitenciarios podrían formar parte de esta. Pero en los mecanismos electrónicos, en la implementación de mecanismos electrónicos, computadoras con o sin acceso a Internet, podemos implementar un mecanismo y el costo sería realmente marginal dentro de lo que tendremos que gastar nosotros en la organización de las elecciones. Tenemos también que pensar en por lo menos 2 etapas. Una etapa de la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo qué opciones tienen para presentar propuestas, para presentar o votar proyectos, conocerlos, dónde los pueden conocer, en sesiones, y un segundo momento en el cual ya puedan ejercer su voto o su opinión sobre los distintos mecanismos de participación ciudadana. Es fundamental, ¿para qué? Para que no lleguen a votar a ciegas, para que no vayan a hacer un ejercicio inocuo con el cual nosotros podamos decir, sí, votaron, pero votaron sin conocimiento, ¿no? Entonces, esto de dividir el proceso en estas 2 etapas, información, conocimiento y después el proceso de votación y opinión, es fundamental para que tengamos éxito y para que efectivamente vayan a seguir involucrándose dentro de sus comunidades y luego regresen a estas ya por lo menos con el sentimiento de haber formado parte en algunos procesos que además afortunadamente son anuales, no cada 3 años, son anuales dentro de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente el presupuesto participativo. ¿Qué necesitaríamos nosotros en el Instituto Electoral para comenzar a planear, a diseñar estos procesos? Algo que depende completamente de nosotros es justamente diseñar los mecanismos, boletas, actas, procesos internos, etcétera, pero necesitamos conocer las ubicaciones de los centros de reclusión donde podríamos hacer estos primeros programas piloto, ¿no? ¿Cuáles son aptos para que podamos instalar alguna mesa ahí con nuestras funcionarias y funcionarios, con mecanismos electrónicos, el tamaño de la población en cada centro que se encuentra en situación de prisión preventiva, las condiciones de cada centro que permitan determinar la viabilidad de instalar estas mesas, si se encuentra incluso población en estos centros que pertenezcan a alguna comunidad indígena, ¿no? Que no puedan comunicarse en español, sino que necesiten comunicarse en otro idioma, ¿no? Y efecto de nosotros podamos realizar los materiales e incluso las boletas que permitan a estas personas facilitar su acceso a la votación y tomar sus decisiones. Y por supuesto firmar un convenio de colaboración, no solamente con las autoridades penitenciarias, sino también con el Instituto Nacional Electoral para que nos ayuden en cierta medida a integrar esta lista nominal de personas que están en distintas partes de la ciudad, pero que votarían en un mismo centro, aunque como nos había dicho también la maestra, la mayoría se ubican en 24 colonias, ¿no? de las más de 1000 que tenemos en la Ciudad de México. Yo creo que si seguimos estos pasos ordenados y tenemos ya, además de la voluntad, seguimos estos pasos ordenados y seguimos nuestro conocimiento técnico, podemos alcanzar a brindarle a estas personas el acceso a sus derechos políticos y de participación ciudadana dentro de la Ciudad de México. Otro punto, ya mencionaba, por ejemplo, las personas que ya tienen una sentencia, bueno, aunque no puedan en este momento ejercer su voto en alguno de estos mecanismos, sí pueden presentar propuestas de proyectos dentro de sus comunidades. En la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México no existe ninguna limitante para que puedan presentar incluso personas menores de edad o personas extranjeras residentes en la Ciudad de México pueden presentar proyectos de presupuesto participativo. De la misma manera podríamos abrir estos mecanismos para que estas personas también busquen alguna manera de vincularse con su comunidad, aunque sea de manera aproximada y aunque sea de manera un poco limitada, pero que pueda ampliarse con el paso del tiempo. Muchas gracias.